pasando la pelota a otros. En nuestra condición de pecados, vivimos atados, vivimos esclavizados de esa condición. Nosotros por naturaleza somos pecadores. Y por causa de ese pecado vivimos circunstancias, vivimos sufrimientos y aún tenemos que pagar ciertas consecuencias. Pero en nuestra condición de pecado siempre tendemos, o el ser humano tiende a echarle la culpa a otro. Como dice uno por ahí, tendemos a pasar la pelotica hacia otro lugar. No nos hacemos responsables de nuestro propio pecado. No nos hacemos responsables de nuestras propias consecuencias. Ese es el tema del cual yo quiero compartirte en este momento. En un caso vivido en las Escrituras al comenzar la creación. Y quiero leer para ustedes en Génesis capítulo 3, versículo 8 en adelante. Dice lo siguiente la palabra del Señor. Leo para ustedes en la traducción viviente. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre: ¿dónde estás? El hombre le contestó: he ido caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo?, le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó: la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer: ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente: por lo que has hecho, eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Siempre tendemos a pasar la pelota hacia otra persona. No nos hacemos responsables, no nos comprometemos con nuestras propias consecuencias por nuestros propios actos. Bien, muchas veces decimos: es que nosotros vivimos por el pecado de Adán y Eva. Sí, por causa del pecado de Adán y Eva, hoy en día la humanidad vive en una condición de pecado. Vivimos atados a un pecado, nacemos en pecado. Pero el pecado de Adán y Eva, ellos mismos tuvieron que vivir su consecuencia. Nosotros hoy en día no somos responsables del pecado de Adán y Eva. Hoy en día nosotros somos responsables de nuestros propios pecados. Sí, por causa del pecado de Adán y Eva, la humanidad ahora vive atada y esclavizada al pecado. Pero el pecado de Adán y Eva fue el pecado de Adán y Eva. Su desobediencia fue la de ellos con Dios. Hoy en día nosotros vivimos nuestra propia desobediencia y nuestro propio pecado. Entonces vemos algo interesante en este pasaje bíblico, y es de que la condición de pecado del ser humano siempre tiende a echarle la culpa al otro de mi condición. Pero resulta que nadie es responsable de mi condición, solamente yo mismo. ¿Por qué razón? Porque cada quien obra de acuerdo a lo que hay en su corazón. En una ocasión, el profeta Ezequiel, Dios le da una palabra profética para el pueblo de Israel y le dice que los padres comerán las uvas y a los hijos le daría dientera. Dice, esa era una tradición o un dicho que tenían los judíos en aquella época, y Dios dice, pues no es así. La condición del pecado de un padre no va a pasar a un hijo, es lo que dice Dios. No quiere decir que si tu padre es pecador, tú vas a ser igual de pecador que tu padre. Eso no es así.
Eso es un error grandísimo y es lo que de pronto muchos hoy en día han enseñado y han dicho de que viven bajo una maldición tradicional o generacional. No hay maldiciones generacionales. Cada quien es consecuente o cada quien es responsable de su pecado. En Ezequiel, eso es lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel. Cada quien es responsable de su pecado. ¿Por qué razón? Porque el pueblo de Israel de aquella época decía de que su condición, lo que ellos estaban viviendo, era por causa del pecado de sus padres. Y Dios le dice, no, ya sus padres murieron, ya sus padres pagaron por su pecado, ya ellos no tienen nada que ver aquí. Hoy en día yo estoy juzgando al pueblo de Israel por el pecado de cada uno de ustedes, no por el pecado de sus padres. Ya sus padres murieron, ya ellos no tienen deuda conmigo. La deuda hoy en día es con ustedes que están vivos y están viviendo en una condición de pecado. Entonces, ¿qué sucede? Hoy en día hay personas que viven echándole la culpa a otro de sus condiciones, de sus consecuencias, de su vida, de sus pecados, de lo que ellos están viviendo. No, yo soy así porque fulano tal me hizo esto. No, yo soy así porque fulano tal hizo aquello. No, que yo estoy viviendo esta condición porque por culpa de fulanito. No, Señor. Dios dice, eso no es así. Eso es lo que pasó con Adán y Eva. Dios llama a Adán y le dice a Adán, ¿dónde estás? ¿Será que Dios no sabía dónde estaba Adán? Sí sabía. ¿Será que Dios no sabía que él había comido del fruto? Sí lo sabía. Pero él quería escuchar de la misma boca de Adán. Es más, le voy a tirar un facto, como dicen por ahí hoy en día. Lo que Dios esperaba de Adán era una respuesta diferente a la que él le dio. Si Adán le hubiese dado una respuesta diferente a Dios, las condiciones de la humanidad hoy en día fueran distintas. Pero Dios sabía que esa no iba a ser la respuesta. ¿Por qué? Porque ya Dios dice la palabra que desde antes de la fundación del mundo, ya Dios tenía establecido una salvación para la humanidad. O sea, ya Dios sabía de que Adán no iba a dar una buena respuesta a la pregunta que Dios le iba a hacer. Y le preguntó a Adán, ¿y tú por qué estás escondido? Señor, porque estaba desnudo, sentí vergüenza. ¿Y tú por qué sabes que estás desnudo? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? No, Señor, ¿o acaso comiste del fruto? Entonces dice, Señor, la mujer que tú me diste, aquí empezó el problema. Aparte del pecado que él estaba viviendo, aparte del pecado que ya había cometido, ahora añadió otro pecado, y es decirle a Dios, la mujer que tú me diste. Mire la condición. Le echa las culpas a Dios de la mujer que le dio. Y segundo, dice que fue la mujer la que tiene la culpa de haber comido el fruto. Primero, que él viene y le echa la culpa a Dios. Después, que la mujer le dio de comer. Dios se dirige a la mujer que dice, tira la pelotica por otro lado. La serpiente me obligó a comerla. Y la serpiente, lastimosamente, no tenía más nadie que culpar. Y le tocó llevarse toda la culpa. Pero, ¿la culpa era la serpiente? No. La serpiente hizo su trabajo, engañar a la mujer. El problema estaba en el corazón de cada uno de ellos y cada uno de ellos era responsable porque Dios le había dado una orden a Adán de que él no debía de comer del fruto. Podía comer de todo lo que había en el campo, pero ese fruto no lo tenía que comer. Adán le pasa la información a su mujer y su mujer tenía que responderle a Adán por ese pecado que había cometido. Entonces, vemos de que aquí el problema no fue la serpiente, el problema es la condición. ¿Qué hizo la serpiente? Tocó una parte sensible a la mujer tomó el fruto, lo comió y le dio a Adán. Ahora, ¿el problema era el fruto? Tampoco el problema era el fruto. El fruto no tenía problema, el fruto no era pecado, el fruto no estaba malo. Lo malo fue la desobediencia. Hoy en día nosotros vivimos por causa de la desobediencia. Todo lo que hacemos mal delante de Dios lo hacemos por desobediencia. Todo lo que nosotros cometemos como pecado es desobediencia. Aún la palabra pecado significa fallar el blanco. Eso es lo que significa pecado. ¿Qué hizo Adán? ¿Qué hizo Eva? Fallar el blanco, fallar a la orden, fallar al mandamiento, fallar a lo que Dios le había dicho. Y cuando nosotros cometemos pecado, estamos fallándole a Dios.
Más que fallarle a un hombre, le estamos fallando a Dios cada vez que nos comportamos como pecado, y ese pecado nos lleva a una consecuencia, y esa consecuencia nos lleva a vivir cosas que no queremos vivir, pero la culpa no son de los demás, la culpa son nuestra, por nuestra